Bienvenido a los estudiantes de la maestría Psicología de la Actividad Física y Deporte al tema número 3, concepción metodológica de la investigación. Fundamentalmente, en este tema vamos a hablar de métodos, procedimientos y técnicas del proceso de investigación científica. Vamos a establecer las relaciones que existen entre ellos y vamos a ver cuáles son los más usados en las investigaciones relacionadas con los procesos psicológicos aplicados, ya sea a la actividad física o al deporte. Lo primero que tenemos que estar claro, ¿qué es el método? Como dice ahí, es el camino, la vía, la estructura lógica del proceso de investigación. Ahora, es el sistema de procedimiento, es decir, son las formas estructuradas de la actividad para transformar el objeto, es decir, el objeto de estudio, previa a su caracterización esencial, para resolver el problema y para lograr los objetivos. Por lo que podemos decir que es el modo de desarrollar el mencionado proceso. Ahora, todo método de investigación va acompañado o requiere o necesita los procedimientos. Bueno, ¿y qué son los procedimientos en una investigación? Son las distintas operaciones que en su integración componen al método. Ahora, el método se refiere al todo y está relacionada con el objetivo. Sin embargo, el procedimiento es la parte que se adecua a las condiciones específicas en que se va a desarrollar el método. Por lo que podemos decir que el procedimiento es el modo de ejecutar las operaciones. Ahora, todo método y todo procedimiento en cualquier investigación, y en particular en las nuestras, requieren de técnica para poder implementarlo. Y la técnica es una operación del método que está relacionada con el medio que se va a utilizar y constituye una operación especial para recolectar, procesar o analizar información. Las técnicas se realizan bajo una orientación definida para la obtención de un resultado esperado y está más ligado a la etapa empírica de la investigación. Como estamos claros, que entonces tenemos que estar claros que en toda investigación tiene que haber una estrecha relación entre métodos y técnicas de investigación. Ya que cuando hablamos de método, estamos hablando del camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas reflejadas de antemano, aptas para alcanzar el resultado propuesto. Entonces nosotros tenemos que seleccionar cuáles van a ser esos métodos para nosotros lograr nuestro fin. Y decíamos que este método está muy relacionado con la técnica, pues la técnica es el camino, como el método, sino el arte o manera de recorrer ese camino. Es decir, que el método es el camino, pero la técnica es el arte de recorrer ese camino. Ahora, todo método y toda técnica lleva para su implementación instrumentos de recolección de información. Ahora, esos instrumentos es el mecanismo utilizado por cualquier investigador para recolectar y registrar la información. Eso es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de investigación. Por lo que para poder nosotros aplicar la investigación tenemos que utilizar métodos, tanto métodos teóricos como métodos empíricos, porque cada uno tiene sus propias características. El caso de los métodos teóricos son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, no observables directamente y en la etapa de la construcción del modelo o de la hipótesis de investigación. Estamos hablando entonces para qué se utilizan los métodos teóricos. Sin embargo, los métodos empíricos son aquellos que revelan y explican las características fenomenológicas del objeto y es la etapa de acumulación de información empírica y de comprobación experimental de la hipótesis. Por tanto, para nosotros hablar de una investigación tenemos que tener presente tanto métodos teóricos como métodos empíricos. Y por tanto los métodos teóricos nos permiten todo este proceso de revisión teórica, de análisis, de construcción teórica de la investigación, fundamentalmente más para el diseño teórico, para ese marco teórico conceptual, para esa búsqueda de información, y ya el método empírico es el que va a permitir nosotros, tanto en el diseño metodológico, la implementación práctica de esa investigación. Ahora, cuando hablamos dentro de los métodos de investigación teóricos, nosotros tenemos el analítico sintético, el inductivo deductivo, el histórico lógico, el hipotético deductivo, la modelación y el sistémico estructural funcional. Estos son los métodos teóricos
que se utilizan en cualquier tipo de investigación. Ahora, nosotros específicamente vamos a utilizar en el diseño de investigación, en los que más se usan, por ejemplo, está el histórico lógico. Cuando hablamos de la parte teórica del histórico, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en una sucesión cronológica. Y nos va a permitir este método teórico, fundamentalmente, conocer la evolución y el desarrollo del objeto fenómeno de investigación. Y si hace necesario, pues para poder nosotros conocer esto, revelar su historia, tenemos que ver entonces también definir cuáles son esas diferentes etapas en que se ha desarrollado nuestro objeto de estudio, nuestra investigación, y las conexiones históricas fundamentales que se han producido en cada una de las etapas, todas esas variaciones, todas esas transformaciones. Y es muy importante también en los métodos históricos la caracterización del objeto en su aspecto más externo, más fenomenológico. Y en cuanto a lo lógico, que está muy relacionado con este método histórico, se investigan las leyes generales, esenciales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos, hechos y procesos. Aquí se produce en el plano teórico lo más importante del fenómeno, hecho, proceso, es lo que constituye su esencia, y es lo que tenemos nosotros que investigar. Refleja el objeto en sus conexiones más profundas relacionadas con la parte de la etapa histórica, y expresa la esencia del objeto, la necesidad, la regularidad. Reproduce el objeto en su forma superior y madura. Quiere decir que ahí estamos hablando de entre los métodos teóricos, el histórico y lógico, que generalmente nosotros lo utilizamos como un solo método, un método teórico lógico. También utilizamos el método hipotético deductivo. Es un método fundamentalmente que se utiliza cuando nosotros empleamos hipótesis, fundamentalmente en las investigaciones experimentales. Haciendo uso de este método, el investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias, del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso, arriba a la hipótesis mediante el procedimiento inductivo, y en segundo con procedimiento deductivo, que muchos investigadores lo consideran no solamente como procedimiento, como el método inductivo deductivo, pero a la vez puede constituir un procedimiento en el caso de cuando utilicemos el método hipotético deductivo como elemento importante. También utilizamos dentro de los métodos lógicos, que es muy importante para la construcción de nuestra propuesta práctica en la maestría, el método sistémico estructural funcional, no solamente para la propuesta práctica, sino para la conformación de nuestro proyecto de investigación, para la conformación de nuestro diseño teórico y de nuestro diseño práctico, porque tiene que haber relaciones desde la aparición de la situación problemática hasta el resultado final. Por tanto, como plantea nuestra presentación, está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos que conforman una nueva cualidad como totalidad. Esas relaciones determinan, por un lado, la estructura, es decir, la estructura y la jerarquía de cada componente en el objeto, y por otra parte, su dinámica y su funcionamiento. Es decir, que tiene que haber una relación estructural funcional desde la situación problemática, que nosotros planteamos el problema, el objetivo que le va a dar solución a ese problema, y fundamentalmente nuestra hipótesis y todo el diseño metodológico que vamos a hacer, y a partir de ahí el resultado y la propuesta. Eso de forma general en la propuesta de nuestro diseño. Y cuando vamos a hacer un aporte, ya sea un aporte de una estrategia, de un programa o una adecuación de programa, de un plan de intervención, un plan de acción, pues todo eso tiene que estar bien estructurado en forma de sistema, y tiene que haber una relación funcional entre sus componentes. Ahora, dentro de los métodos empíricos más utilizados está la observación científica, la encuesta y la entrevista, que en algunas investigaciones constituyen método y en otras constituyen técnica, la medición y el experimento. Ahora, la observación como método empírico consiste en la percepción directa del objeto de investigación y de los fenómenos asociados a esto. Es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto de que está siendo investigado. ¿Cuáles son las cualidades más importantes de la observación? Es consciente y se orienta hacia un objetivo o fin determinado.
debe ser cuidadosamente planificada y puede ser objetiva. Quiere decir que nosotros es muy importante en nuestras investigaciones de la maestría, de la psicología aplicada al deporte y a la actividad física, que usemos la observación. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver ahí, la observación puede ser simple, puede ser sistemática, es decir, fundamentalmente la estamos usando en los procesos psicológicos de manera sistemática, la observación, ya sea al proceso de control psicológico en el entrenamiento deportivo o al proceso de control psicológico durante la práctica de actividad física y recreación o educación física, como también a los mismos sujetos investigados, es decir, al atleta, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, adultos mayores, jóvenes. Es decir, que estamos nosotros constantemente observando. Ahora, es participativa porque nosotros podemos participar dentro de ese proceso de investigación. Y bueno, a veces no participativa es cuando nosotros hacemos de afuera, es decir, que solamente estamos observando el proceso y no nos incorporamos como parte del proceso investigativo, sino como evaluador de ese proceso. Puede ser abierta porque todo el mundo lo sabe, es decir, todas las personas pueden, como estamos participando, saben que estamos observando, y puede ser encubierta sin que las personas o el proceso que se está investigando se dé cuenta. Ahora, en la forma de la observación es muy importante la construcción de una guía de observación. Esa guía de observación tiene que tener claramente el objetivo, a qué se va a investigar, es decir, qué se va a observar. Si se va a observar los procesos, en qué etapa del proceso se va a observar, si se van a observar los atletas o los niños, los adolescentes, el grupo de poblaciones que practica actividad física, tiene que estar bien construida con toda una serie de parámetros, de indicadores, y esos indicadores deben responder al objetivo de la observación y de verdad fundamentalmente debe de responder a la variable o al indicador que nosotros vamos a evaluar. Eso tiene que quedar bien claro con esa guía que tiene que estar bien estructurada. Puede ser una observación abierta, sin eso, pero generalmente nosotros en nuestra investigación construimos guías de observación con una lógica de los indicadores y parámetros que vamos a observar. Ahora, en cuanto a la entrevista, que es otro método, y que puede ser un método o puede ser una técnica de investigación. Nosotros fundamentalmente lo utilizamos más como método, sobre todo en aquellos elementos cualitativos que nosotros vamos a observar en la psicología, lo usamos como método, pero puede constituir una técnica de uno de los métodos empíricos de la investigación para la recopilación de información mediante una conversación profesional. Ahora, puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Ahora, si no está estructurada, pero si tengo que tener claro qué es lo que yo cuáles son aquellos aspectos que yo voy a evaluar, que voy a tener en cuenta en mi entrevista, que me responda al objetivo de la entrevista que voy a realizar. Debe definirse las variables dependientes o independientes a medir y es necesario establecer calificaciones que permitan medir con exactitud la dependencia entre esas magnitudes estudiadas. Fíjate. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que se puede aplicar a todo. Ahora, ¿qué desventaja tiene? El tratamiento de la información requiere de personal especializado para su aplicación. Eso es muy importante y todo eso ustedes lo pueden revisar en la bibliografía básica que tienen ustedes, más que se le orienta, así como las bibliografías complementarias que aparecen orientadas. En cuanto a la encuesta, es un método de investigación que utiliza un cuestionario previamente elaborado a través del cual se puede conocer la opinión o valoración de los sujetos seleccionados en una muestra sobre un asunto dado. Ahora, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de los investigadores. Ahora, el cuestionario tiene su ventaja. No requiere personal especializado para su aplicación, fácil tratamiento de la información. Es decir, cualquier persona que se le oriente puede aplicarlo. No es el que elabora el cuestionario, ¿de acuerdo? Es el que lo va a aplicar. La desventaja que es muy rígido, porque solamente vamos a conocer lo que va a contestar muy específicamente el cuestionario, el encuestado. No es como en el caso de la entrevista, que puede ampliar y argumentar más aquellos parámetros. Ahora, esa encuesta lleva un cuestionario, que es un incremento que eso sería, ya si se explica como método,
El cuestionario ya sería el instrumento, la técnica, el instrumento que vamos a utilizar nosotros para poder aplicar la encuesta. Es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. Es decir, que también puede ser un instrumento para observación. En el cuestionario se forma una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Puede ser masivamente aplicado, pudiéndose obtener información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. Las preguntas pueden ser directas o indirectas, abiertas o cerradas. Y el cuestionario tiene su ventaja. La ventaja que tiene el cuestionario es que no requiere también de personal especializado para su aplicación. Es de fácil tratamiento de información. Y como decíamos, la desventaja es que es muy rígido el problema del cuestionario. Ahora, otro método muy importante que se aplica mucho en la cultura física y que nosotros, como ciencias aplicadas, como la psicología, como ciencia aplicada a la actividad física y al deporte, lo utilizamos, que es la medición. Ahora, en la medición es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto. Es el proceso, fenómeno donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Por tanto, el valor numérico de una propiedad va a estar dada por la diferencia de valores entre las magnitudes comparadas. Por tanto, nosotros en la cultura física, nosotros sí utilizamos la medición, nosotros medimos, y en la psicología también se mide una serie de procesos fundamentalmente que se van a evaluar. Y en el caso específico de la cultura física, pues nosotros medimos resultados de las evaluaciones relacionadas con las capacidades físicas, con la motricidad, es decir, con las actividades cardiorrespiratorias. Es decir, va a ser una serie de elementos que se pueden medir, que son de medir y que podemos establecer diferencias cuando nosotros aplicamos la propuesta como variable independiente. Ahora, ese procedimiento que se utiliza para el análisis estadístico se utiliza fundamentalmente, en este caso de las mediciones, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Es muy importante el conocimiento de la estadística para poder nosotros procesar el método de medición. Y ese análisis estadístico, la descriptiva, permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición. Por tanto, es la forma más frecuente de organizar la información. En este caso, es de tablas de distribución de frecuencia. Podemos hacerlo a través de gráficos y las medidas de tendencias central como la mediana, la media, la moda y otras medidas que más usamos. Este es el caso cuando nosotros queremos caracterizar de manera descriptiva, analizar de manera descriptiva una población o un proceso o una actividad que hemos evaluado. Ahora, también utilizamos la estadística inferencial, que es la interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes. Entre las técnicas más aplicadas tenemos la prueba de chi cuadrada, el análisis factorial, la correlación, la regresión lineal y otras más que existen. Por tanto, no podemos olvidarnos que nosotros tenemos que utilizar fundamentalmente procedimientos o análisis estadísticos cuando usamos fundamentalmente el método de medición. Ahora, un método fundamental que nosotros aplicamos, sobre todo lo exige el diseño de maestría y el caso de psicología de la aplicada a actividad física y deporte, es el método experimental. Porque nosotros vamos a proponer una propuesta para resolver una situación práctica que existe dentro del contexto de la psicología aplicada a la actividad física y al deporte. Y ese método es el método experimental. El experimento es un método empírico en estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones necesarias y adecua las existentes para el esclarecimiento de las propiedades, las relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. Por tanto, el experimento es el tipo de actividad realizada por medio de mecanismos o instrumentos especiales, creando situaciones que influyen sobre el objeto de estudio y que van dirigidas a obtener el conocimiento científico. Por ejemplo, nosotros en nuestras investigaciones vamos a resolver un problema, una situación problemática que existe en la actividad, en la psicología aplicada a la actividad física y el deporte, ya sea en el control psicológico del entrenamiento o el control psicológico de las diferentes prácticas de actividad física o en los mismos procesos que se hacen en esas actividades. Por tanto, y nosotros vamos a hacer una propuesta, vamos a tratar de solucionar ese problema
y esa propuesta nosotros vamos a verificarla con los resultados que existe. Por tanto, desde que partimos nosotros decimos en el problema, generalmente partimos un problema de dos o más variables, es decir, una variable independiente, que es la que vamos a proponer, que es la propuesta que vamos a hacer, la que va a incidir en la variable dependiente, que es el efecto, causa-efecto. Por tanto, la utilización de este método permite al investigador la separación o aislamiento de las variables relevantes de las ajenas, que es muy importante. Nosotros tenemos que definir cuál es la variable de participante, que son las variables independiente y la variable dependiente, y excluir la variable ajena, no evaluarla, le hay que tener en cuenta. Modificar o cambiar planificaciones de las condiciones en que se va a desarrollar los sujetos, eso tenemos que nosotros crear esas condiciones, lo vamos a ver ahora, y reproducir muchas veces el curso del proceso. Ahora, en el experimento hay experimentos se clasifican atendiendo a su contextualización. Hay experimentos de laboratorio que son muy propios de laboratorio, que se crean todas las condiciones de forma general, y experimentos naturales que nosotros llamamos de campo o de terreno, que son los que aplicamos nosotros. ¿Y dónde está el terreno nuestro? En el entrenamiento deportivo, en las áreas deportivas, en las áreas de rehabilitación de la terapéutica, en las áreas en la comunidad donde trabajamos la recreación, la promoción de salud, en las escuelas donde está la educación física. Esos son nuestro campo, nuestro terreno, y ahí es donde nosotros vamos a aplicar el experimento. Ahora, atendiendo al tipo de relaciones en que se requiere establecer estas variables, hay experimentos prospectivos, es decir, que se le va a dar seguimiento durante un tiempo. Hay experimentos que solamente para describir en ese momento, de manera transversal, el proceso que está haciendo o los aspectos que se están evaluando, y hay un experimento que permite a nosotros contactar nuestros resultados, que nosotros es el que más vamos a aplicar, que vamos a contactar, y están relacionados con experimentos verificadores que van a verificar nuestra propuesta, y formativos porque de una manera u otra nosotros vamos a formar su carácter, vamos a incidir en la formación de la personalidad de los niños y adolescentes, en valores, en la formación psicopedagógica de estos atletas o de estas personas, de estos entrenadores también. De manera general nosotros vamos a incidir en estos elementos. Ahora, es importante para aplicarlo en un experimento el diseño. ¿Y qué es el diseño experimental? Forma de disponer los sujetos, las condiciones y los instrumentos para controlar las acciones de las variables ajenas. Y es muy importante en un diseño tener en cuenta cómo vamos a validar el diseño experimental. La validez es el grado de certeza que tiene el investigador de que los cambios que sufren la variable dependiente, que es la que nosotros vamos a modificar, se debe exclusivamente a la influencia de la variable independiente, no a la influencia de variables ajenas. Por eso que nosotros no vamos a evaluar las variables ajenas, pero sí la tenemos que controlar, porque yo tengo que demostrar que la propuesta que yo voy a hacer para modificar la situación problemática que existe en el contexto de la psicología aplicada a la actividad física y al deporte va a ser modificada a través de la variable dependiente, no a través de incidencia de variables ajenas. Y yo tengo que tener conocimiento cuáles son esas variables ajenas. Por tanto, ahí existen diferentes tipos de experimentos. Diseño de control mínimo es cuando hacemos un diseño antes y después, fundamentalmente. El diseño de control parcial, que es cuando utilizamos grupo de estudio y grupo de control y aplicamos nuestra propuesta al grupo de estudio y lo comparamos con el grupo de control. Y diseño de control riguroso, que nosotros en la maestría no exigimos este diseño porque no tenemos las condiciones necesarias y no es muy común. Nosotros más utilizamos el diseño de control mínimo, que es antes y después, con un pre-T y un post-T, y comparamos el resultado con un solo grupo. Y también utilizamos el de control parcial, donde comparamos grupo de estudio y grupo de control. Pero para eso hay que tener las condiciones requeridas para hacer ese tipo de diseño. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la organización del entrenamiento, del experimento? Primeramente, la preparación. Tenemos que preparar el experimento. Tenemos que determinar cómo se va a hacer la introducción de la variable independiente. Yo tengo que saber cuál es mi variable independiente. ¿Será un plan de intervención psicopedagógica o psicológica? ¿O será una metodología de psicopedagógica? ¿O será una estrategia psicopedagógica? Habría que verlo, psicológica.
Entonces tengo que ver cuál es mi variable independiente y cómo lo voy a introducir, que para eso tienen etapas para la conformación de la propuesta, forma en que se va a hacer controlada la variable ajena para que no incida en ese resultado que yo estoy proponiendo. Selección de los sujetos a quien va a conformar el grupo. Eso está bien claro cuando yo determino mi problema, determino mi objeto y mi campo. Yo tengo que ver a qué sujeto vamos a investigar. Determinación de los instrumentos que van a permitir determinar los cambios que se producen en los sujetos investigados. Y ahí estas son tanto las técnicas, todos los tests y todos esos instrumentos que nosotros vamos a evaluar y que van a permitir evaluar esos cambios que se van a ir produciendo y determinar el tipo de diseño a emplear. Si yo voy a emplear un diseño de control mínimo o un diseño de control parcial. Eso tiene que estar claro, porque cada diseño tiene sus características propias y tiene su metodología. Todo esto aparece tanto en la bibliografía básica como en las dos bibliografías complementarias que les estoy ofertando, que están muy bien explicados los tipos de diseño de investigación. Ahora, la segunda etapa del proceso es la aplicación de la prueba inicial o pretest, que permitiría conocer los valores o el estado inicial de la variable independiente. Si es un solo grupo, el grupo de estudio, se lo aplicamos a ese grupo. Pero si es un grupo de estudio y un grupo de control, hay que aplicársela a los dos grupos, tanto el grupo de estudio y el grupo de control, porque para yo coger un grupo de control tiene que tener características muy similares al grupo de estudio. Después viene la aplicación de la variable independiente al grupo experimental, es decir, ya después entonces, ¿qué yo voy a aplicar? La variable independiente, ¿qué es mi propuesta? Si es un plan de intervención psicopedagógica o psicológica, si es una metodología o una estrategia, yo solamente se la aplico al grupo de estudio, que es el grupo experimental. Al grupo de control se sigue haciendo la actividad, si voy a utilizar el diseño de control parcial, la actividad que lo estaban realizando tradicionalmente como se hacía anteriormente. Ahora, al grupo de estudio hay que aplicar la variable independiente y luego se aplica la prueba final o post-test, que posibilita determinar los valores o el estado que alcanza la variable dependiente luego de haberse aplicado la acción de la variable independiente. Bueno, y después se aplica para poder comparar el resultado inicial al resultado final. Prueba final o post-test se le aplica, si es un solo grupo, al grupo experimental. Si son dos grupos, se le aplica tanto al grupo de estudio como al grupo de control. Y bueno, y terminamos con el procesamiento. Comparar las situaciones iniciales y finales de los sujetos experimentales, el procesamiento estadístico de los resultados del pre-test y post-test, y obligatoriamente requiere la utilización de pruebas estadísticas que permiten determinar el grado de significación que tienen las diferencias encontradas. Por tanto, con este procesamiento ya tenemos los resultados y estas son las tres etapas fundamentales para un experimento. Bueno, hasta aquí el tema número 3. Pienso que ha sido de agrado para ustedes, se le han dado las herramientas necesarias. Ahora, ¿qué falta? Ahora le falta a ustedes su preparación y con todas las orientaciones que se dan en la guía, que realicen las actividades prácticas que se les orientan y hagan la evaluación final del tema. Que aparece ahí bien toda esta parte de algunos elementos del diseño metodológico que ustedes deben de proponer de su posible propuesta, fundamentalmente, y un ejercicio final en esa propuesta sobre si van al experimento, qué características debe tener su experimento. Bueno, hasta ahí espero que esta evaluación nos la envíen para ser evaluada y los invito para la próxima actividad que vamos a trabajar el tema número 4. Muchas gracias.